Hoy vamos a trabajar en técnica de la mano izquierda. Y aunque existen varios principios técnicos que debemos desarrollar, hoy nos vamos a enfocar en ejercicios específicamente dedicados al movimiento vertical de los dedos. Para quienes han estado siguiendo este canal, pues he hecho mucho trabajo de teoría musical, pero lo cierto es que el estudio de la guitarra requiere diferentes áreas que tenemos que trabajar y la técnica es una de esas áreas. Por eso, aunque conscientemente había evitado hacer videos de técnica, voy a empezar a incluir un poco más de ejercicios y desarrollo técnico de ambas manos porque es importante realmente. La música no se toca solamente con la mente y con la teoría musical, sino que necesitamos un aparato técnico. Por eso vamos a trabajar hoy en estos ejercicios de mano izquierda. Cuando estoy haciendo estos videos, muchas veces estoy tocando acá frente a la cámara con una postura no tan correcta, al menos no la postura con la que yo toco normalmente. Sin embargo, lo hago así para poder tener una toma un poco más cercana y poder dar los ejemplos con mayor claridad. Pero hoy vamos a trabajar técnica de mano izquierda y sí quiero recalcar la importancia de la postura. Así que vamos a sentarnos en la mejor manera con nuestra espalda recta. Vamos a usar descansapié o la prótesis que ustedes usen normalmente y vamos a hablar un poco de la postura de esta mano. Yo tengo algunas ideas que les voy a compartir y creo que pueden ser útiles para ustedes. Estos ejercicios que vamos a ver no son para principiantes. Es bueno que ustedes los hagan si ya tienen cierta experiencia con la guitarra, como sé que muchos de ustedes tienen años tocando o están regresando a la guitarra después de una larga pausa, pues les va a funcionar, pero sí tienen que tener cuidado, evitar movimientos que los puedan lesionar y siempre con mucha tranquilidad, con mucha relajación, ir agregando poco a poco estos movimientos. Aquí estoy sentado con la postura que utilizo normalmente para tocar. Estoy sentado con la espalda recta, estoy usando descansapié en la pierna izquierda y la guitarra tiene este ángulo inclinado. Pues los brazos están libres totalmente y aquí un primer ejercicio de hecho es siempre sostener la guitarra sin utilizar los brazos. Esto es un ejercicio de equilibrio donde aprendemos a tener ese control del instrumento. Ahora, mi pensamiento sobre la mano izquierda es usar simplemente la postura natural de la mano. Si nosotros tenemos nuestra mano relajada, normalmente los dedos van a tener un poco de curva, no están estirados totalmente, no están rectos, sino que si relajamos la mano, pues simplemente vamos a tener un poco de curvatura en los dedos. Pues esta posición es la que vamos a utilizar para ponerla en el brazo de la guitarra. Entonces, si yo dejo mi mano caer y tengo mi postura relajada y trato de acomodar la mano en el diapasón, pues voy a tener esta postura, esta posición. Algunas cosas importantes. Cuando estamos con esta posición, vean que el dedo pulgar se alinea principalmente con el índice. Es muy normal y de hecho yo aprendí así al principio, pensar que el dedo pulgar va alineado con el dedo 2. Así me enseñaron y lo he visto en muchos libros y sé que muchas personas lo piensan así, que el dedo pulgar va alineado con el dedo 2, pero yo lo pienso más con el dedo 1, que es la posición más natural. Vean que si ustedes pegan el pulgar con el índice, está relativamente relajado. Si lo mueven al 2, van a tener un poco más de tensión. Si lo mueven al 3, tienen más tensión en este músculo y al 4 es la tensión máxima. Así que siempre buscamos el mayor punto de relajación que es con el dedo 1. Esto quiere decir que cuando yo pongo mi mano, digamos, en esta posición de 4 dedos consecutivos, el pulgar está más o menos alineado con el dedo 1. Tampoco está muy afuera, sino simplemente lo dejo natural, que se ubique aquí en dirección del dedo 1. Otra cosa importante es que debemos evitar al máximo este movimiento de muñeca, donde el pulgar se mueve hacia abajo en el diapasón y la muñeca sale. Este movimiento
yo considero que es bastante incómodo y que puede guiarnos a una lesión. Por el contrario, yo pienso que los dedos se mueven principalmente así. Puede haber un poquito de movimiento en la muñeca, no vamos a bloquearla totalmente, pero los dedos se mueven libremente y el pulgar no está bajando. El pulgar, yo aquí muevo los dedos y el pulgar está en un mismo lugar. ¿Ven? Mientras yo muevo estos dedos, el pulgar lo mantengo en el mismo lugar. Y si ocupan por el tamaño de su mano hacer un poco de movimiento acá, está bien. Si tienen dedos un poco más largos, casi que podemos hacerlo con un movimiento mínimo. El primer ejercicio que vamos a hacer es muy importante. Vamos a poner nuestra mano en posición de cuádruplo en el quinto traste en la tercera cuerda. Vamos a relajar nuestro brazo totalmente con la mano relajada. Venimos acá y nos ubicamos entonces en el quinto traste con el dedo 1 y los otros dedos en los trastes consecutivos. No vamos a hacer mucha presión, los dedos están puestos, pero no tienen mucha presión, están con un contacto mínimo. Y lo que vamos a hacer es mover los otros dedos en dirección vertical. Por ejemplo, vamos a empezar con el dedo índice, el dedo 1 de la mano izquierda. Ahí estamos en tercera cuerda y lo que vamos a hacer es ir moviéndonos hacia arriba y hacia abajo de este eje horizontal que tenemos acá. Entonces, podemos empezar en la cuarta y vamos ahora a la segunda. Las dos cuerdas que están a la par de la tercera. Y simplemente hacemos este movimiento. Idealmente no debe haber ningún movimiento en la muñeca, como que yo haga así. No hago esto, sino que simplemente el dedo sube y baja. El pulgar está, ven, alineado como entre el dedo 1 y no se mueve cuando yo hago este movimiento. El dedo está simplemente ahí dando soporte a la mano en la parte de atrás. Hacemos cuarta y segunda. Ahora vamos a ir quinta y segunda. Vamos a repetir la segunda porque estamos trabajando con un número impar de cuerdas. Entonces ahora hacemos quinta, segunda, quinta, segunda, quinta, segunda. En mano derecha simplemente utilizo el pulgar para los bajos y tengo la posición de arpegio, entonces toco pulgar y dedo medio. Y ahora voy al extremo mayor, que es sexta y primera. Vean que aquí, en mi caso, yo lo voy a hacer natural, no voy a pretender ninguna perfección técnica. Yo aquí tengo un poquito de movimiento en la muñeca, pero no bloqueo la muñeca. No estoy pensando como que tengo que hacer este movimiento y este sin ningún movimiento. Lo podría hacer, bueno, ahí hay un movimiento mínimo. Podría tal vez hacerlo así, pero tengo la muñeca muy bloqueada. Entonces, yo pienso de una forma flexible, natural, en mover este dedo y dejar que la muñeca haga su trabajo. Aquí tiene mucho que ver también el tamaño de nuestros dedos, de nuestra mano, la guitarra. Así que la recomendación es, por supuesto, el movimiento mínimo, pero que no se sienta bloqueada la muñeca. Ahora, eso mismo lo hacemos con todos los dedos. Vamos a hacer el dedo 2, cuarta y segunda. Entonces aquí nos movemos de esta forma. Todos los otros 3 dedos no se levantan, están puestos sin una presión extrema, simplemente sobre la cuerda. Ahora vamos a hacer quinta y segunda. Y ahora sexta y primera. En esta sí logro hacerlo sin mover. Sin embargo, no estoy tenso. Estoy pensando siempre en la relajación. Ahora vamos a hacerlo con el dedo 3. Vamos a hacer cuarta y segunda. Ahora quinta y segunda.
Y ahora sexta y primera. Este puede ser un poco incómodo. El dedo anular es un poco más difícil. Ahora vamos a hacerlo con el dedo 4. Vamos a empezar cuarta y segunda. Ahora quinta y segunda. Y ahora sexta y primera. Vamos a ver aquí, hay que mover ese dedo hasta la sexta. Igual tengo un pequeño movimiento. Dejo que el brazo trabaje libremente, sin exagerar y sin dejar que la mano esté libre haciendo movimientos muy extremos. Es buscar el movimiento mínimo, pero que sea flexible y que la muñeca no se bloquee. En el segundo ejercicio vamos a mover dos dedos de forma contraria. O sea, mientras uno sube, el otro baja. Y vamos a hacerlo en 4 cuerdas adyacentes. Vamos a usar las 4 cuerdas centrales, o sea, no usamos ni la sexta ni la primera. Y vamos a tener 2 dedos fijos. En este caso vamos a empezar con dedos fijos, el 1 en quinto traste, segunda cuerda, y el 2 en quinta cuerda, sexto traste. Tenemos esta posición de dedos fijos. Las notas son mi y mi bemol o re sostenido. Esos dedos no se van a mover. Y ahora ustedes van a ver que tenemos las 2 cuerdas, la cuarta y la tercera, están libres, no las estamos usando. Pues a esas 2 cuerdas vamos a asignarles estos 2 dedos. Y vamos a empezar, por ejemplo, con dedo 3 en la cuarta cuerda y dedo 4 en la tercera cuerda. Ahí tenemos siempre un dedo por traste, como los cuádruplos que hicimos antes, pero ahora estos 2 dedos van a alternar. Ven que aquí toco primero tercer dedo en la cuarta, cuarto dedo en la tercera, y ahora les doy vuelta. Mientras estos dedos se mantienen fijos. Simplemente uno sube y el otro baja. Puede ser más lento. Es difícil. No es tan fácil como parece. Ahora vamos a hacer dedos fijos. El 1 siempre en el mi y el 3 en el mi. Ahora tenemos una octava. Y estos 2 dedos se van a mover en cuarta y tercera cuerda. Vamos a empezar con el dedo 2 en la cuarta cuerda y vamos a dar vuelta. ¿Vieron? Ahí se quiso mover el dedo 3. Esto requiere bastante concentración. Ahora vamos a mantener dedo fijo 1 y 4 en la quinta. Esta posición, el mi y el fa. Aquí no estamos haciendo nada que suena precisamente consonante, hay mucha disonancia, pero es un ejercicio meramente técnico. Entonces tenemos dedo 1 y dedo 4 fijos, esos no se tocan, y ahora el dedo 2 y 3 en las cuerdas del medio que se mueven. Ahora tenemos el dedo 2 y dedo 3 fijos, siempre en la segunda y quinta cuerda. Estos 2 dedos están fijos en fa y mi. Y ahora los dedos que se mueven son el 1 y el 4, con movimiento contrario.
Ahora los dedos fijos son el 2 y el 4 en esta posición. También es una octava, en este caso de Fa. Estos dos dedos fijos, el 2 y el 4, y el 1 y el 3 se mueven así. Ahora vamos a tener los dedos fijos, el 3 y el 4. Estos dos de acá. El dedo 3 está en Fa sostenido y el 4 en Fa. Y estos dedos 1 y 2 se mueven de esta manera. Más lento. En el tercer ejercicio vamos a colocar los dedos en esta posición diagonal. Aquí estamos siempre en la quinta posición y empezamos en la quinta cuerda y los dedos van en escalera, tocando estas notas. Realmente Re, Sol sostenido, Re y Sol natural. Y ahora vamos a tomar esta diagonal y le vamos a dar vuelta. Entonces, poco a poco vamos a hacerlo ascendente primero y ahora descendente. Soltamos estos dedos, pero no los alejamos demasiado y ahora van descendentemente en esta otra diagonal. Ven que la muñeca, en este caso, vamos a ver si tiene algún movimiento. Un poco de movimiento si lo dejo de forma natural, pero no es extremo ni tenemos nada que sea muy exagerado. Lo más importante de estos ejercicios es que logremos esa sensación de relajación. En un principio pueden ser bastante demandantes y puede ser que nuestros dedos los estemos moviendo con mucha tensión. Yo recuerdo cuando estaba empezando a estudiar y empezaba a hacer técnica, ligados y este tipo de ejercicios y realmente uno se siente bastante tenso. Así que la recomendación es siempre empezar lentamente e ir soltando los dedos. Si ustedes practican todos los días un poco estos ejercicios, van a empezar a ganar flexibilidad y van a empezar a ganar independencia. Esto es algo muy importante porque los dedos se mueven de acuerdo a como nosotros queremos, uno por uno, y no tienen que estar totalmente ligados entre sí de manera que movemos uno y todos los demás también se mueven. Así que trabajen esto lentamente, con mucha relajación, con mucha tranquilidad. Si hay alguno que todavía es difícil, no lo hagan. Empiecen con el más sencillo y vayan poco a poco agregando. También es importante decir que nosotros podemos crear nuestros propios ejercicios y podemos adaptarlos. Así que no tengan miedo de experimentar y buscar. Claro, en este caso estamos trabajando con este movimiento vertical, entonces, bueno, buscar cosas que tengan este movimiento vertical, pero puede ser simplemente en dos cuerdas adyacentes o en una misma cuerda buscar este movimiento, tal vez con dedos fijos y mover solo un dedo, pero a cuerdas más cercanas. En fin, ustedes pueden adaptarlo a sus necesidades y empezar a avanzar poco a poco. Cuéntenme cómo les va con estos ejercicios, pueden dejar un comentario y decirme si esto les funciona, si es algo que se sale un poco de su nivel o es algo que incluso pueden llevar a niveles más avanzados. Recuerden practicar con paciencia, con tranquilidad, con relajación. Nos vemos en el próximo video y que tengan una excelente práctica. Hasta luego.